Oigan, ¿qué tienen en común León Trotsky y Frida Kahlo? Averígüenlo junto con nosotros en un tesoro más en el museo. Nos fuimos a la casa del revolucionario ruso y esto fue lo que encontramos. Tras la revolución bolchevique y luego de vivir en varios países, llegó a México y esta fue su última morada. Acompáñenos a conocer el Museo Casa León Trotsky, un lugar que desde 1990 nos muestra la vida y obra de este emblemático personaje al sur de la Ciudad de México. Por cierto, dicen las malas lenguas que esta casa la tuvo Trotsky porque en realidad cuando vivía en la Casa Azul con Frida Kahlo y Diego Rivera, pues digamos que se veían tanto que hubo una relación y cierta química entre Frida y León. Esto no le gusta nada a Diego, entonces aplicaron la máxima de ella en su casa, tú en la tuya y Dios en la de todos. Vamos a conocerla. En 1929, Trotsky fue expulsado por Stalin de la Unión Soviética, por lo que vivió en Turquía, Francia, Noruega y finalmente en México. Llegó al país en 1937 al obtener asilo político del gobierno cardenista. Vivió en la Casa Azul de Frida Kahlo y Diego Rivera durante su exilio. Con el tiempo se mudó a esta casa también en Coyoacán. Trotsky sigue siendo una de las personas más influyentes de la vida marxista-socialista. Sus obras más importantes, una de ellas es Mi vida, en donde recrea todo lo que había pensado. Y en esta habitación, a través de estas máquinas de escribir y grabadoras, era donde generaba todas sus ideas. Jamás publicó algo en el país como tal. Cuenta la leyenda que Lev Davinovich Bronstein adoptó el nombre de León Trotsky de uno de sus carceleros para pasar inadvertido cuando decidió huir de Siberia, prisión donde se dice salió disfrazado de mujer utilizando un pasaporte falso. En el cine veía una herramienta de educación, pero también de propaganda ideológica, de ahí que utilizara mucho esta herramienta para tratar de compartir sus ideas marxistas. Fue uno de los principales líderes de la Revolución de Octubre de 1917 junto a Lenin, una de las figuras más importantes del partido bolchevique. También fue fundador y organizador del Ejército Rojo durante la Guerra Civil Rusa de 1918 a 1921. Y nos encontramos ahora en el estudio de Trotsky, en donde un 20 de agosto de 1940, Ramón Mercader, quien se hacía pasar por amigo de Trotsky, un español que en realidad era un agente de la policía secreta rusa, entra por la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, platica 2-3 palabras con Trotsky y después de su abrigo saca un piolet y se lo entierra. Él todavía trata de arrastrarse hacia la cocina para pedir ayuda porque uno de sus principales intereses de Trotsky era que no mataran a este español. ¿Por qué? Porque quería saber quién lo había mandado a matar. Juan O'Gorman llevó a cabo este monumento donde descansan las cenizas de León Trotsky, al igual que las de su mujer y su nieto. En este lugar, el 24 de septiembre de 1982, se declaró que la casa de Trotsky era patrimonio de la humanidad. Así se convirtió en un tesoro más en el museo. Paco, un lugar bien interesante, sobre todo porque, bueno, esto que mostramos fue cuando Trotsky perdió la vida, pero está también las muestras del primer atentado donde Alfaro Siqueiros estuvo tratando de echarse también a Trotsky. Es una historia muy interesante, tiene que ver también con estos líderes comunistas que siempre tratan de quitarse a todos los demás de encima. Stalin se quitó a Lenin, se quitó también a Trotsky, lo mandó matar. Ramón Mercader, un catalán que había entrado al país con 2 identidades, con todo un asunto. Bueno, lo mismo que pasó con Castro, ¿no? Desapareció a Camilo Cienfuegos, a Hubert. Entonces, pues finalmente este tipo de líderes comunistas lo que tratan es de estar solos para que su figura pueda ir creciendo. No olvidaba y por fortuna, bueno, todo esto se mantiene tal cual lo dejó, gracias en parte al nieto. El nieto falleció el año pasado, pero también contaba que le tocó de refilón en el primer atentado un balazo en el pie y en el segundo ya no lo dejaron llegar a su casa. Tenía 14 años y Trotsky dijo, ¿saben qué? No quiero que mi nieto recuerde esta habitación como una escena del crimen. Y además de todo, ya después, como nos tenemos que ir a una pausa, pero después le cuento por qué utilizó un piolet, porque también la historia del piolet en particular es interesante. Que un piolet es estas cosas que utilizan los escaladores, que Mónica debe saber de qué estamos hablando.